Pero cuando el Salvador hubo entregado su vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Así, la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la destrucción final de sus esperanzas, fue lo que las aseguró para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte les había producido un chasco cruel, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido la correcta. El evento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió la puerta de la esperanza para todos los hijos de Adán, y en la cual se centraban la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles hijos de Dios en todas las edades. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino de Emaús, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. El corazón de los discípulos se conmovió, su fe se reavivó, fueron reengendrados para una esperanza viva, aun antes que Jesús se revelase a ellos. El propósito de éste era iluminar su entendimiento y fundar su fe en la segura palabra profética. Deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su mente, no sólo porque era sostenida por su testimonio personal, sino por causa de las evidencias incuestionables presentadas por medio de los símbolos y sombras de la ley típica y las profecías del Antiguo Testamento. Era necesario que los seguidores de Cristo tuviesen una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino para que pudieran comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos a Moisés y todos los profetas. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor y la importancia de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué cambio se efectuó en el corazón de los discípulos cuando contemplaron una vez más el amado semblante de su Maestro? En un sentido más completo y perfecto que nunca antes, habían hallado al ser de quien estaba escrito en la ley de Moisés y en los profetas. La incertidumbre, la angustia, la desesperación dejaron lugar a la seguridad perfecta, a la fe despejada. Es sorprendente que después de su ascensión, ellos estuviesen siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. La gente que sólo sabía de la muerte ignominiosa del Salvador, los miraba para descubrir en sus semblantes una expresión de dolor, confusión y derrota, pero sólo veía en ellos alegría y triunfo. ¡Qué preparación la que habían recibido para la obra que les esperaba! La lección de 1844. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron quienes proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, así también Miller y sus asociados proclamaron que el período profético más largo y último de la Biblia estaba a punto de expirar, que el juicio era inminente y que el reino eterno sería establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas de Daniel 9. El mensaje dado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso la predicación se basaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran período profético. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores, no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la Iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación
de un punto importante de la profecía. Por tanto, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Al explicar Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, Miller, como ya lo hemos dicho, adoptó la creencia general de que la tierra es el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando encontró que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que eso revelaba el tiempo de la segunda venida. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. En el sistema típico, que era una sombra del sacrificio y el sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o un quitar el pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo, los cuales están registrados en los libros celestiales. Este servicio involucra una obra de investigación, una obra de juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido juzgada. Jesús dice, yo vengo y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que anuncia en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Los que proclamaron esta advertencia dieron el mensaje correcto en el tiempo correcto. Pero así como los primitivos discípulos declararan, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, basándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico, así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje basados en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que en Apocalipsis 14 aún había otros mensajes que también debían ser proclamados antes del advenimiento del Señor. El conocimiento del correcto significado de la frase el día y la hora que nadie sabe, dentro de su contexto cultural, es esencial para comprender las palabras declaradas por nuestro Maestro Santo cuando revela que el específico día de su segunda venida sería al inicio de algún mes lunar, es decir, en el día y hora que nadie sabe. Para acercarse a Dios. Recuerde que Él nació, recuerde que Él murió y recuerde que Él resucitó, pero también recuerde que Él volverá y que de lo que usted haga aquí en tierra depende cómo vivirá el cielo. Si usted gana el cielo, porque el cielo no es para todos, fue hecho para todos, pero no todos aceptan el cielo. Cuando Jesús venga, Él no vendrá a destruirlo a usted o a destruirme a mí. No, porque somos lo más lindo para Dios. Él nos ama. A veces la gente cree que Él viene a destruir al ser humano. No, Él viene a destruir el pecado. Y como usted se aferró al pecado, Él debe destruirlo a usted con el pecado. Pero si usted suelta el pecado ahora, cuando Jesucristo venga, usted podrá ascender con las nubes de los ángeles, con las nubes de ángeles, con los santos ángeles, y recibirá al Señor